Hola, buenas noches. Una servidora, maestra Isuya Lilic Mayo, doctorante en educación especial por la Universidad IEXPRO. Vengo hoy a presentarles un video educativo de nombre Sociedades del Conocimiento y el Aprendizaje. Y bueno, todo ser humano que se relaciona con otros, hacemos parte de un conjunto, de un sistema social y formamos de par en par con nuestros semejantes lo que es la sociedad. Y bueno, esta sociedad, en la interacción que se da entre seres humanos, de persona a persona, de profesionista a profesionista, de rol a rol, generamos el tejido social que conforma la sociedad. Y bueno, este tejido social también tiene en este intercambio la oportunidad de compartir y desarrollar nuestros conocimientos y el aprendizaje, valiosos por la interacción entre unos y otros. Bueno, este video educativo tiene algunos aspectos que me gustaría puntualizar. El primero es la gestión documental, las sociedades del conocimiento y la economía del conocimiento. De primer momento quiero decirles que bueno, estamos viviendo en las nuevas sociedades del siglo XXI. Es una sociedad actual, informacional, creada y denominada bajo la gestión del conocimiento. ¿Cómo es esta de la gestión del conocimiento? Pues empieza la gestión del conocimiento en cómo se da esta manera adecuada de aprender, de conocer. Y se remonta a la gestión documental que empezó desde que los seres humanos empezaron su comunicación. Esta comunicación se creó poco a poco y dio origen a la información. Una vez que las personas empezaron a comunicarse entre sí, pues había información que iba y venía. Entonces esta información se coleccionaba, se seleccionaba, se catalogaba. De primer momento era a través de documentos. La gestión documental es un proceso administrativo que permite entonces analizar y controlar situaciones a lo largo de la vida. La información registrada que se crea, se recibe, se mantiene y se utiliza posteriormente en correspondencia a lo que se quiera, a lo que se necesite, es decir, a la misión y a los objetivos de esta información. La gestión documental, de acuerdo a los autores analizados en esta ocasión, consta de 3 aspectos fundamentales. Una es la organización, que incluye la adquisición, la catalogación, la ubicación y el sistema de préstamo de dicha información. Es decir, los documentos y la organización de depende de qué tipo de información sea. El segundo aspecto fundamental en esta gestión documental es la consulta. Es decir, que uno busca, localiza y hace uso de esa información con base a lo que necesite. El usuario por sí solo, bajo una temática o bajo un interés, entonces se da la tarea de revisar y de investigar diferentes fuentes. Entonces este es otro aspecto fundamental de la gestión documental. El tercer aspecto fundamental es la información. Esta información es la difusión de los recursos existentes. Es decir, todo esto que les decía anteriormente, que se creó la gestión de los documentos, se dio a través de los inicios de la vida social, en donde los seres humanos intercambiaban información. Y entonces, esta información que es lo que se cuenta, lo que se tiene, lo que existe. Entonces, los 3 aspectos, la organización, la consulta y la información, hacen fundamental la gestión de los documentos, es decir, que se organice, que se administre, que se seleccione de acuerdo al tipo de información que sea. La gerencia de recursos también de información, se creó, es una disciplina creada en la que participan 3 áreas profesionales, muy importante porque son quienes administran, quienes organizan los recursos de la información. Entonces, estas 3 áreas profesionales, quienes son la administración de empresas, la informática y las ciencias de la información. Estas 3 juntas construyen y gestionan la infraestructura de una empresa. Se me hizo oportuno mencionarlo porque la información empezó las fuentes de información, la selección, la gestión de la información empezó de esta manera. Empezó con que cada disciplina seleccionaba información y hacía uso
de esta información en áreas específicas. Actualmente se juntaron estas 3 disciplinas que manejan diferentes tipos de información, diferentes fuentes de información con diferentes funcionalidades, con diferentes objetivos y metas, con la finalidad de gestionar entre todas este valioso recurso de la información. Esto que les menciono demuestra que necesitamos actualmente en este siglo XXI un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo que considere, que contemple que es necesaria la alfabetización digital, porque esto definitivamente va a movilizar saberes y va a necesitar que todas aquellas personas que se dediquen a la enseñanza de la alfabetización digital pues tengan una competencia activa, un rango alto para llevar este proceso a cabo de poder enseñar habilidades digitales en los educandos que estén a su cargo. Y menciono esto porque la gestión del conocimiento no debe de quedarse en una sola persona, no debe quedarse en fuentes únicamente, sino debería de ser para intercambiar con las demás personas desde donde estemos actualmente, bajo el uso de la tecnología, desde luego, y es por eso que se está pugnando porque los modelos educativos piensen y contemplen la alfabetización digital como algo prioritario. Esto es lo que se quiere, sería lo ideal. Las sociedades del conocimiento, desde luego, y los modelos educativos varían de un país a otro. Esto tiene impacto debido a que, bueno, de acuerdo a lo que imparte el sistema educativo, es la formación y el perfil de egreso que se va a conseguir en esos educandos a través de los niveles educativos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede y por qué los modelos educativos a lo mejor no consideran la alfabetización digital? O si la consideran, pues se dice que esto depende mucho de la realidad económica del país del que se esté hablando, del país que lo esté llevando o no lo esté llevando a cabo, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo un país en desarrollo que tenga las posibilidades económicas para invertir en esto, a un país desarrollado que ya tenga instalado todo este sistema, ya tenga la tecnología y ya tenga las adaptaciones en las instituciones para hacer de este hecho una realidad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Porque resulta que esto es una brecha digital enorme. Definitivamente necesitamos crear políticas y ambientes regulados para hacer uso de redes institucionales y las capacidades humanas, desde luego, que vayan más allá del flujo de esta información, sino que hagan uso efectivo de recursos de conocimiento de todos los involucrados. Es decir, necesitamos una inclusión digital que haga el establecimiento de nexos entre los países que a lo mejor sean favorecidos con los los favorecidos en desarrollo, con los menos favorecidos, los que estén en desarrollo aún. Esto haría más pequeña la brecha digital. Como otro punto a abordar en este video educativo, quiero compartirles la alfabetización digital, la creación de redes de colaboración y aprendizaje. La alfabetización digital se considera cuando, tras la cumbre mundial en Ginebra, en donde se señala como el derecho de todos los ciudadanos para integrarse al desarrollo de esta sociedad. La alfabetización digital es buscar información, saber usar una computadora, analizar cómo y para qué utilizar la información, exigiendo entonces así a las personas el razonamiento lógico, numérico, espacial. Y esto desde luego va en relación a lo que señala la Agenda de la Información para Todos, que la UNESCO menciona en sus objetivos. Estos objetivos son: el primero, impulsar el acceso a la información de dominio público mediante la organización, la preservación y la digitalización. El segundo, apoyar la formación, la educación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida de la persona en cuanto a la información. Por otro lado, también se incluye un documento de Delors
muy importante en el que se introduce la idea de competencias básicas, incluyendo saberes o conocimientos teóricos, habilidades, conocimientos prácticos o aplicativos. Introduciendo estas competencias básicas como algo necesario que se traduzca en ir más allá de lo que se sabe, que es el conocimiento, del saber hacer o aplicar, porque también implica el saber ser o estar. Este conjunto de competencias que necesitamos actualmente viviendo en esta sociedad. Por su parte, también un autor, Edgar Morin, en los 7 saberes necesarios para la educación en el futuro, reflexiona sobre la necesidad de crear determinadas competencias en la educación de una nueva era y destaca entonces de esas 7 las más importantes relacionadas con las sociedades del conocimiento. Saber vivir en un mundo globalizado, interrelacionado y cambiante. Esa sería una de los saberes necesarios que Edgar Morin señala. Y la otra, aprender a afrontar las incertidumbres y que la solución de unos problemas generan otros. La alfabetización digital, entonces, es un eslabón necesario para crear una cultura nueva, donde la creatividad, en el marco de la economía global, esté presente y latente. Continuando, hablemos de la alfabetización informacional. La alfabetización informacional, de acuerdo a Delors, este informe tan importante en las cuestiones de la tecnología y de las competencias básicas y habilidades importantes en la vida con respecto a la información, se relaciona directamente con el aprendizaje durante la vida basado en los 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Por otra parte, también se rescata otro documento importante, otro hecho importante con respecto a la alfabetización informacional, que es la Proclamación de Alejandría. Potencia a las personas en las vías de buscar, evaluar, utilizar, así como crear información en forma efectiva para alcanzar metas personales, por lo que la alfabetización es un conjunto entonces de aptitudes para localizar, manejar y utilizar la información de forma eficaz, en la que se conjugan las tecnologías de información, las redes de información, la información como proceso, el control de la información, la construcción del conocimiento y la extensión del conocimiento. También tenemos, por otro lado, las fases de la gestión del conocimiento, que de acuerdo a Nonaka Takeuchi, considerado el padre de la gestión del conocimiento, expone que esta gestión es un proceso de intersección entre el conocimiento tácito y explícito, que es una naturaleza dinámica y continua y que tiene 5 fases. La primera es de socialización, la segunda es de exteriorización, la tercera de combinación, la cuarta de interiorización y la última fase que él señala de asimilación. Estas 5 fases del conocimiento hacen que la naturaleza del conocimiento sea dinámica y continua. Y desde luego todo esto hace que las sociedades del conocimiento tengan en sí esta oportunidad de aprender unos de otros. Pero ¿cómo se hace esto? A través de la construcción colaborativa y tecnológica. Hoy por hoy la tecnología ofrece una oportunidad única y mágica para colaborar de manera síncrona o asíncrona. Es decir, de que estemos juntos en este momento que tú me estés viendo y escuchando y podamos aprender, o definitivamente que reproduzcas este video más tarde y puedes aprender también, sin intercambio, únicamente de manera tecnológica en este caso, ¿no? Los importantes avances de las décadas en la tecnología de la información han creado estas posibilidades inéditas para facilitar la comunicación y la interacción social. Y bueno, estas formas son a través de la colaboración. Se empezó hace muchísimos años un trabajo colaborativo por medio del ordenador, de las computadoras. Sin embargo, hoy por hoy, a través de la existencia del Internet, esto ha ido avanzando y se ha utilizado la tecnología como con un instrumento, una herramienta de aprendizaje colaborativo importante y con efectos y ventajas verdaderamente impresionantes. Las tecnologías sirven también como un proceso de andamio en los procesos de construcción de ideas de las sociedades del conocimiento.
se utiliza mucho en el sistema educativo porque es una herramienta que sirve muchísimo, que permite a nuestros alumnos conocer lo que antes era imposible a distancia, que permite intercambiar con otras personas, incluso de otros países, en estos tiempos tan complicados que es, y permiten que ellos tengan un bagaje de experiencias, unas fuentes de información increíbles, en donde puedan hacer uso de esta información mediante el uso adecuado de la búsqueda y del intercambio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay muchísimas cosas que se pudieran hacer que pueden favorecer esta colaboración y desde luego apuntar y señalar hacia el aprendizaje de los alumnos. Es decir, los alumnos pueden tener esta potencialidad para construir colaborativamente mientras trabajan en conjunto, colaborando en diálogo. No todos los diálogos generan aprendizaje significativo, no todos los diálogos son co-constructivos, pero debería de ser esto mediado, como decía, por el docente. En este caso somos los docentes los que deberíamos de utilizar y proponer estrategias y que los alumnos las utilicen, las apliquen, las prueben y ver los resultados de sus investigaciones, de sus tareas y de sus producciones. Por otro lado, también tenemos la escritura colaborativa. La escritura colaborativa hace uso, un tantito me faltó decir que, hay la manera colaborativa, hay páginas como tenemos a Wiki, a Google Drive, los foros, ¿no? Que, por ejemplo, el foro es un sistema en el que se comunican, son portales en donde se comunican, intercambian información, opiniones, y eso establece el diálogo y esta conexión de pronto, y también aprender unos de otros a través de este intercambio. Y bueno, por otro lado también existe la cuestión de escrituras colaborativas. El lenguaje escrito, recordemos que es el producto del grupo y el tiempo en el que se comunican mediante un medio de comunicación y producen un texto. Esto se hace a través, pudiera ser de Wiki, de Google Drive, y también para esto se usan representaciones visuales. Estas representaciones visuales son elementos mediadores de los procesos comunicativos y sociales implicados en el conocimiento. ¿Cuáles pudieran ser unos ejemplos? Sería Círculos Eleven, Belvedere, mapas conceptuales. Desde luego los mapas conceptuales no pasan de moda por todo lo que implica el mapa conceptual. Determinas conceptos, estructuras jerárquicamente, das ejemplos, pones ilustraciones, relaciones significativas entre esos conceptos y sus vínculos. También el uso de dispositivos móviles fomenta este reconocimiento de las sociedades del conocimiento en el uso de la tecnología, como mediante las apps, que son aplicaciones móviles que los alumnos utilizan y que los convierten a ellos en diseñadores de propios contenidos digitales. También esta misma producción y diseño hace que difundan sus producciones que ellos mismos elaboran y pudieran realizar publicaciones online. Desde luego, ¿qué tendríamos que hacer en educación? Aprovechar este recurso tan valioso, aprovechar la tecnología, crear grupos de sociedades del conocimiento con alfabetización digital. Esa sería nuestra tarea, obviamente siendo los mediadores, obviamente llevando en el andamio, el camino a nuestros alumnos. ¿Y cómo lo haríamos? Bajo proyectos. Hay que diseñar proyectos colaborativos entre centros educativos. En mi misma escuela puedo empezar con el salón de al lado, con el otro grado, con la otra escuela, con la otra prepa, con la otra primaria, con la otra secundaria. Puedo hacerlo para crear esta interesante conexión entre centro educativo que definitivamente sin tecnología no pudiéramos hacerlo. Y poco a poco ir aumentando estos grupos de aprendizaje que encontramos ahora muy fácilmente en línea. Pudiéramos buscar en redes sociales o en otras, en blogs y en otras distintos lugares que en la web, en el internet, de manera mágica están. Y que todo esto mediante el intercambio, cuidado, desde luego, vigilado, ordenado, planeado, puede crear una sociedad del conocimiento mucho más grande y la alfabetización digital pudiera ser un hecho para todos nuestros estudiantes.
Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.